Muy buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia, donde tendremos la oportunidad de oír una conferencia relacionada con la medicina, con la nutrición, que espero que les sea de gran utilidad. Tiene la palabra la secretaria general, doña Adelaida Dordés, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 29 de abril de 2022, recogida en el acta número 376, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2023-2024 la conferencia titulada "De la composición corporal a la valoración morfofuncional", a cargo del doctor don Diego Bellido Guerrero, especialista en diabetología, obesidad y nutrición. El doctor Bellido será presentado por el ilustrísimo señor doctor don Juan Antonio Lobato García, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don Juan Antonio Lobato García para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos compañeros, queridos amigos, hace mucho tiempo que me impuse a mí mismo desterrar de mi vida dos palabras y les aseguro que creí haberlo conseguido. Esas dos palabras, que en este mundo tan competitivo vi que eran muy dañinas y le estaban haciendo daño a mucha gente, en el momento que las identificaba, las apartaba de mi horizonte. Pasaba la página y se iban a la papelera. Esas dos palabras son la envidia y los celos. Sin embargo, he de confesar aquí y ahora que al leer el currículum vitae del doctor Diego Bellido Guerrero, no he podido resistirme a sentir verdadera envidia y verdadero celo. Envidia y celo sanos, muy sanos, claro está, porque reconocer su mérito y talento nos llena de satisfacción y alegría a todos los que queremos a Diego y admiramos su trayectoria. El doctor Diego Bellido Guerrero pertenece a esa rara especie de grandes luchadores, una especie rara avis, cada vez más escasa, capaces de conseguir cualquier meta que se propongan y constituye siempre un gran ejemplo para toda nuestra sociedad. Una persona formada desde abajo, desde un origen sencillo y de quien sus padres podrán sentirse muy orgullosos allá arriba en el cielo. La Academia de San Romualdo abre hoy sus puertas con alfombras rojas para escuchar a un insigne médico, un médico cañailla, condición que lleva a gala y que, aunque esté fuera de nuestra ciudad prácticamente desde que terminó la carrera, siempre recuerda sus orígenes. Vaya promoción aquella del 74-80, en nuestra querida Facultad de Medicina de Cádiz. El año que viene se cumplen 50 años de aquello. No había numerus clausus, no había selectividad, y en aquel 1974 se matricularon en primero de medicina nada más y nada menos que 1000 alumnos. Había que pelearse a empujones por coger un asiento en el aula más grande de la facultad, porque no cabíamos todos. A medida que fueron pasando los días y las semanas, aquello se fue despejando, y pronto empezamos a sobrar y a sobrar y a sobrar, hasta que al final solo quedamos los empollones. Al final, aquel año solo aprobamos 25 en primero de medicina, 25 de los más de 1000. De esos 25, casi la mitad éramos de San Fernando. Una serie de circunstancias se habían dado para que un conjunto de astros hicieran posible una rivalidad productiva entre los alumnos cañaillas, los del liceo y los del instituto. ¿Tú de dónde eres? Yo del instituto. Ah, yo del liceo. Aquella sana rivalidad entre los alumnos de ambos centros luego se trasladó a una competitividad ya algo más furiosa entre alumnos gaditanos y cañaillas. Los de San Fernando siempre las mejores notas, siempre en las primeras filas sentados. Teníamos mucha hambre de aprender.
Lo cierto es que fue una promoción que todavía se recuerda por su excelencia entre los catedráticos y profesores que nos dieron clases, hace 50 años. Porque durante aquellos 6 años que duró la carrera, tuvimos la suerte de contar con un profesorado excepcional. La Facultad de Medicina de Cádiz acogía por aquel entonces a todos los profesores y catedráticos que hacían méritos por dar el salto a otras facultades de más renombre, pero que cuando conocían las calidades y facultades del personal de la zona y los estudiantes que tenían a su cargo, quedaban encantados y se quedaban. Qué suerte tuvimos, porque aquello nos marcó para siempre. Al principio, el grupo logró formar pues un determinado nivel de conocimientos generales que le sirvieron para aprobar todas las oposiciones a las que se presentaban, el MIR entre ellas. Pues bien, el premio extraordinario de aquella magnífica promoción, premio extraordinario de licenciatura y número 1 de la misma, fue Diego Bellido Guerrero. La trayectoria seguida por Diego desde entonces ha sido impresionante a todas luces. Un currículum al alcance de muy pocos. Un currículum de 279 páginas con letra a doble espacio. Tendríamos que ocupar varias horas hoy para su lectura. Entonces yo les voy a mostrar simplemente un resumen del resumen, a ver qué les parece. Pero esto lo tengo que decir. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Cádiz, 1980, premio extraordinario de licenciatura, número 1 de la promoción. Primer premio al mejor expediente académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1980. Doctor en Medicina con sobresaliente cum laude, 1985. Tesis doctoral sobre los tumores hipofisarios, dirigida por los doctores Jacquín Carranza y Zamora Madarias. Oficial médico de la Armada por oposición desde enero de 1981. Alcanzaría el empleo de teniente coronel médico hasta su pase a la situación de excedencia voluntaria. Especialista en endocrinología y nutrición vía MIR en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, 4 años de especialidad. Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Naval de Ferrol durante los años 86-2003. Especialista facultativo de área del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, en comisión de servicio desde marzo del 2004 en el complejo hospitalario Juan Canalejo de La Coruña. Jefe de la sección de Endocrinología y Nutrición del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Profesor del Departamento de Ciencias de la Salud con programa propio del doctorado en la Universidad de La Coruña. Investigador del grupo de la Universidad de La Coruña y la de Santiago de Compostela. Académico de las Reales Academias de Medicina de Cádiz y de Galicia. Presidente de la Sociedad de Nutrición y Dietética de Galicia. Coordinador del Comité Gestor de Área de la Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Miembro del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Miembro de la Comisión Nacional del Ministerio de Sanidad en ese área. Premio Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición a la trayectoria profesional y de grupo 2022. Refer significa árbitro, miembro del Consejo Redacción de las revistas científicas de primer impacto, tales como Endocrinología y Nutrición, Newsletter Obesidad, Revista Española de Obesidad, European Journal of Clinical Nutrition, Nutrición Hospitalaria, Nutrición Clínica en Medicina, Obesidad Hoy, entre otras. Autor de más de 25 libros y monografías de su especialidad y colaborador en 60 capítulos. Autor de 500 publicaciones nacionales e internacionales, 50 de ellas en primer cuartil. Más de 700 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales de la especialidad, así como participación como ponente en muchos de ellos. Sus publicaciones ostentan un factor de impacto, un FI mayor a 180 y un índice H de 20. Es decir, unos índices bibliométricos muy altos, muy importantes. Un factor de impacto, un FI mayor de un 180, es considerado altísimo. Y un índice H o índice de Hirsch de la Universidad de California, que mide la calidad profesional de científicos en función de la cantidad de citas a las que han sido atendidas sus publicaciones, pues resulta que un investigador que tiene un índice H de 20 indica que sus artículos han sido citados al menos 20 veces cada uno de ellos. Su participación como investigador principal lo ha sido en más de 30 estudios observacionales y en más de 80 ensayos clínicos de fase 2 y 3 en áreas de composición corporal, obesidad y síndrome metabólico. Ha sido director de 23 tesis doctorales, todas ellas con la máxima calificación y 3 de ellas con premio extraordinario. Y así podríamos seguir durante las 279 páginas, pero no lo vamos a hacer.
Quiero pararme, sin embargo, en una cifra que a lo mejor a ustedes les ha pasado desapercibida por haberla leído muy rápido o no haber sabido transmitirle lo que significa. Autor de más de 500 publicaciones y más de 700 comunicaciones científicas a congresos nacionales e internacionales. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Pues yo se lo voy a decir. Eso significa que una vez terminada la obligación laboral diaria, hay que sacar tiempo para esas publicaciones y comunicaciones. Es decir, que una vez llegado a casa, en vez de sentarte en el sofá, tienes que seguir trabajando en tu especialidad por el bien de nuestra sociedad, quitándole ese tiempo valioso a tu familia. Otro aspecto que no puedo dejar de pasar en esta presentación fue la etapa de médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada primero y del Cuerpo de Sanidad de la Defensa después. El doctor Bellido sufrió en sus carnes una de las etapas más problemáticas de la sanidad militar, con continuos cambios y cierres de unidades. Lo que inicialmente se había planteado como una sanidad paralela a la civil, dotada con sus mismos medios y con especialistas formados en los mejores centros españoles con acreditación MIR, dio paso a una continua pérdida de competitividad, con cierres de hospitales militares, que es donde están asentados los conocimientos médicos, independientemente de los otros cometidos que tiene la sanidad militar. Estas circunstancias propiciaron que una gran cantidad de prestigiosos especialistas dejaran tan glorioso cuerpo en busca de derroteros más propicios. La sanidad militar resultó muy perjudicada y con ello toda la sociedad. El tiempo y la historia pondrán negro sobre el blanco algún día respecto a lo sucedido en aquellos años y donde muchos de nosotros, incluido el doctor Bellido, fuimos protagonistas directos. Esperemos que la sanidad militar en general y de la Armada en particular vuelva algún día a ocupar en España el lugar que merece por el bien de todos, con una historia próxima a los 3 siglos, que para sí quisieran todos los países desarrollados. El doctor Diego Bellido, podemos decir, fue un emigrado a Galicia por necesidad, no por su gusto inicialmente, pero enseguida por su valía profesional y humana pronto quedó bien afincado y con muy buena adaptación en tierras gallegas desde 1986, donde sigue muy feliz. No obstante, él se considera de la isla, al igual que Mari Carmen, su esposa, también de San Fernando. Una extraordinaria compañera, inteligente y súper responsable, trabajadora incansable, eficiente y capaz donde las haya. Creo que el doctor Bellido, sin Mari Carmen, no sería el doctor Bellido. Ambos se honran en conservar las amistades que hicieron desde niños, Humphrey, Luis, hoy aquí con nosotros. Y por supuesto tienen casa en nuestra ciudad, donde imagino volverán tras su jubilación. Mientras tanto, disfrutan leyendo todos los días el Diario de Cádiz y escapándose a la isla cada vez que pueden. Son padres de 2 hijos, Virginia y Diego. Virginia es médico endocrinóloga, como su padre, y al paso que va le superará en currículum. Se formó en Oviedo y, a pesar de su juventud, ha sido jefe de sección de la diabetes y nutrición en el Hospital Universitario de Cruces en Bilbao y en la Universidad del País Vasco. Desde hace 2 años lleva la unidad de diabetes en el Hospital Virgen del Rocío. Su otro hijo, Diego, es ingeniero topógrafo, superior de geodesia, ejerció en Alemania y Barcelona y actualmente se ha incorporado como funcionario en el Instituto Geográfico Nacional de Madrid. Ambos hijos se sienten también cañailla, aunque ninguno de ellos nació aquí. Todos son cofrades, aman la Semana Santa, procuran pasar esas fechas aquí siempre que pueden y transmitirle ese amor a sus nietos. Diego era primo hermano de otro ilustre médico isleño, el catedrático de pediatría, don Manuel Casanova Bellido, fallecido hace unos años y también académico de San Romualdo. Para nuestra academia es todo un honor y un privilegio escuchar esta conferencia con este título tan sugerente, que nos explicará cómo la composición corporal de agua, músculos, huesos, grasa y demás hacen que 2 personas de la misma edad, el mismo sexo y el mismo peso tengan siempre formas distintas. Doctor Diego Bellido, bienvenido a San Romualdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Yo me siento abrumado por esta presentación. Yo creo que no me merezco ni la mitad, pero bueno. Lo cierto es que me siento muy honrado de estar aquí. Cuando me lo propusieron, pues no lo dudé. Digo, si hay que ir, se va, por supuesto. Y está en mi tierra y aquí me siento muy a gusto. No puedo decir de otra manera, ¿no? Yo, mi trayectoria profesional, como ha dicho Juan Antonio, pues no podría hacer de otra manera si mi familia no me hubiera dejado hacerla, ¿no? Si me hubiera puesto obstáculos no hubiera podido conseguir todo
todo, digamos, el desarrollo profesional que aún estoy ejerciendo, ¿no? Yo me he dedicado durante muchos años de mi vida a una labor, a una faceta incomprendida, que es la composición corporal. Parece una cosa muy física, pero realmente cuando empecé a dedicarme a esto, pues esto no se encasillaba en ninguna especialidad clínica. Yo creía que la composición corporal era muy útil para el diagnóstico de las enfermedades, para el fenotipado de las enfermedades, para el pronóstico, la morbi y la mortalidad de muchas enfermedades, y que tenía mucho de desarrollo. Pero como todo, ha ido evolucionando. Yo voy a intentar explicaros por qué de una cosa tan básica y tan elegante como es la valoración de técnicas de composición corporal, aplicado, digamos, a la medicina y en concreto a la nutrición, pues vamos avanzando a un modelo mucho más racional, mucho más acorde con los tiempos, pero sobre todo al alcance de cualquier profesional médico. Y realmente, si hacemos una evolución histórica de las técnicas de composición corporal y cómo hemos llegado a ello, vemos que desde los años 40 hasta la actualidad hemos utilizado muchas y seguimos utilizando muchas técnicas, cada una que evalúa modelos compartimentales del cuerpo humano. En este caso, he hecho hincapié a la densitometría ósea porque me dediqué a ella hace muchos años y era una técnica siempre considerada experimental y el tiempo me ha dado la razón. Realmente, cuando hablamos de composición corporal, tenemos que dogmas de fe, tenemos que admitir asunciones que no siempre se cumplen en la realidad, pero sin ellas no podríamos establecer dinámicas o fórmulas de establecer los criterios de la distribución de los distintos compartimentos corporales. No voy a extenderme en ellas, pero ahí tenéis algunas. Y siempre nos centramos en el papel del músculo y el papel de la grasa. Primero en la parte orgánica, pero también en la parte funcional. Y estos son, digamos, los conceptos básicos del análisis de la composición corporal. Pero tenemos muchos equipos, muchas técnicas de medida. Algunas que son técnicas que consideramos directas, como el análisis de activación de neutrones o el estudio en disección de cadáveres. Técnicas que son indirectas. Ahí os pongo pues algunas de las técnicas indirectas que utilizamos, incluidas las técnicas de imagen, de citometrías, etcétera. Y técnicas doblemente indirectas que no por ello son menos utilizadas, porque como la impedancia bioeléctrica, por ejemplo, o la antropometría, son técnicas que son absolutamente indispensables a la hora de hacer una valoración simple de la composición corporal. Una amalgama de técnicas que intentaré un poco desmenuzar un poco cómo lo vemos. Lo vemos en un modelo, desde un modelo inicial atómico hasta un modelo de cuerpo entero, de valoración de cuerpo entero, pasando por un modelo molecular, celular y tisular. Esto sería un poco la evolución un poco más detallada de lo que puse al principio, porque quería entrar sobre todo en la primera parte, en el desarrollo, en los modelos bicompartimentales, es decir, dividir el cuerpo humano en dos porciones simples, grasa y lo que no es grasa. Eso sería, digamos, un modelo simple, y para eso vamos a utilizar fundamentalmente la antropometría y la densitometría hidrostática. Cuando nos centramos en los modelos más complejos, entonces vamos a tener que utilizar otras técnicas que son las que hemos ido validando a lo largo del tiempo hasta nuestros días, ¿no? Sí, es cierto que si consideramos el ser humano como un ente, como un cilindro corporal, y lo tenemos que dividir, nosotros somos masa grasa, como decía al principio, y masa libre de grasa en un modelo básico. Pero si nosotros queremos profundizar más, esta masa libre de grasa la vamos a subdividir en proteínas, agua intracelular, agua extracelular y tejido óseo. Y esto lo vamos otra vez a subdividir en lo que es el agua corporal total y el agua intra y extracelular, y un concepto que en nutrición es muy importante, que es la masa celular activa, es decir, lo que las células del ser humano representan. Estos conceptos son los que nosotros, y aquí en un sujeto de 70 kilos puedo decir cuáles serían
las proporciones ideales, es lo que nosotros vamos a analizar y tratar de diferenciar en el análisis que hacemos de los modelos de composición corporal. No quiero cansaros con la técnica, pero cuando nos enfrentamos a un paciente con obesidad, el paciente obeso es más de todo. Es más de grasa, más de masa libre de grasa, más de agua, más de todo. Tiene todo agrandado. Ahí veis cuáles son las diferencias en composición corporal básica de un sujeto de 120 kilos. Pero hoy día, cuando analizamos un paciente con obesidad, ya no nos conformamos con eso. Ya intentamos fenotiparlo, porque tenemos, por ejemplo, muchos pacientes con obesidad con baja masa muscular. Y ese tema es un tema de salud pública muy importante, sobre todo cuando la obesidad ha crecido enormemente en personas de la tercera edad, ¿no? Y es un tema que lo analizamos ya fenotipando específicamente modelos de composición corporal. Ahí veis cómo cada vez nos centramos más en el análisis de la grasa, pero como veremos ahora también mucho más en la distribución de la grasa, porque no es lo mismo la distribución que llamamos en manzana, que es de distribución abdominal, que la distribución en pera. Y eso tiene implicaciones cardiovasculares y implicaciones de mortalidad. De tal manera que la distribución de la grasa, configurada genéticamente, pero también con otros condicionantes temporales que no son genéticos, puede distinguir un acúmulo de grasa digamos, en tronco o en región femoroglútea, y cada uno tiene una significación clínica distinta, ¿no? Bueno, pues visto este modelo, yo me quería ver ahora en un análisis un poquito más detallado de qué es lo que vemos con las distintas técnicas, ¿no? Primero, vamos a ver qué hacemos centrándonos fundamentalmente en el modelo medir la grasa, porque nosotros centramos la composición corporal en dos medidas básicas: medir la grasa, medir el músculo, y luego analizaremos la función de cada uno de los tejidos. Bueno, la antropometría es una técnica clásica. No se concibe una valoración clínica de un paciente para nosotros como médicos sin que se pese y se mida, porque es una cosa sustancial. No se debe perder. Y esto, la antropometría es siempre necesario para todo lo demás. Y es un análisis de función corporal. El peso y la talla, no. Tenemos nuestra técnica de medida correcta, por supuesto, pero son técnicas básicas en una exploración clínica de un paciente, tenga o no sobrepeso o bajo peso. Y nos ha permitido concretamente, y lo digo con orgullo porque el consenso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad ha sido capaz de diferenciar distintos morfotipos de pacientes con obesidad basados en el análisis de lo que llamamos el índice de masa corporal. Y he tenido la suerte de participar en los 4 consensos hasta la fecha, hasta el último del 2016, y realmente, aunque la Organización Mundial de la Salud establece criterios de obesidad, aquellos con un índice de masa corporal que no esté familiarizado con esta medida, el índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso y la altura en metros de un sujeto al cuadrado, y esto realmente vino a sustituir, aunque es un concepto del siglo XVIII, de Quetelet, sigue perdurando hasta nuestros días y sirve para clasificar la obesidad, y por tanto un análisis simple del estudio de la composición corporal muy básico. Nosotros en la CEDO incluimos un aspecto muy importante, y es el sobrepeso grado 2, aquellos que están entre 27 y 30 y que realmente son un número de sujetos muy importante a nivel poblacional, y que normalmente cuando se asocian a otra comorbilidad o otro factor de riesgo cardiovascular cobran un especial interés. Esto lo incluimos en los consensos españoles y se ha difundido universalmente. Y otro concepto más que cada vez se ve más son los superobesos, aquellos que tienen un índice de masa corporal por encima de 50. Bueno, pues este es un aspecto de la antropometría
básico que ahora, a partir del año 2016, se nos queda corto, porque el índice de masa corporal no expresa realmente el contenido de grasa corporal. Y hoy, por ejemplo, definimos la obesidad en España, en el consenso español, cuando el porcentaje de grasa corporal en la mujer está por encima de 33 y en los varones por encima de 25. Puntos de corte que hemos extrapolado junto con el perímetro de la cintura del que hablaremos ahora. Es cierto que estudios también realizados en España, en este caso en la Universidad de Navarra, han establecido realmente patrones de normalidad de la grasa distintos al índice de masa corporal, puesto que hay casi un 30% de sujetos que tienen un índice de masa corporal normal y que en cambio con los criterios de valoración del porcentaje de grasa corporal son considerados obesos. Y realmente pues ahí tenéis una ecuación que se puede consultar en internet, que es la Kuhn-Base, donde uno puede calcular realmente el porcentaje de grasa corporal con un fuerte grado de evidencia, es decir, basándonos en ecuaciones antropométricas. Esto es la plicometría. Ahí tenéis representados los 4 pliegues básicos, tricipital, bicipital, supraescapular, subescapular y suprailíaco, que sirven o han servido y todavía se utiliza mucho en deporte para hacer un análisis cuantitativo del porcentaje de grasa corporal basado en antropometría. Yo lo he utilizado mucho tiempo, pero realmente últimamente los grandes estudios epidemiológicos han abandonado la plicometría porque es una técnica que siendo muy útil, pues tiene muchas limitaciones. Tiene limitaciones porque hay que formar bien al observador para saber tirar el pellizco adecuado, y si no está uno bien preparado, pues normalmente tiene errores de dispersión que hacen que esta técnica en manos no expertas no sea muy útil, ¿no? Bien, pero aún así yo creo que cualquier profesional que se dedique a composición corporal debe conocer las medidas antropométricas y saberlas valorar y valorar bien. Hemos hablado del índice de masa corporal como parámetro antropométrico clásico, pero no es nada el índice de masa corporal sin la medida de la cintura. Para medir la distribución regional de la grasa hemos utilizado muchas medidas: cintura-cadera, pliegue sagital, es decir, no voy a entrar en estos menores, pero el perímetro de la cintura, que no es tan fácil de medir, hoy día se considera un complemento necesario al índice de masa corporal en toda la valoración de un sujeto. Nosotros, por ejemplo, en Galicia tenemos la obligación, por ley, de todos los pacientes ingresados, medir el IMC, y en los niños también la cintura. Otra cosa es que se haga, es decir, que los gestores de los hospitales realmente cumplimenten este criterio. Pero la cintura, que veis aquí, 4 formas de medir la cintura, está estandarizada en distintas poblaciones. Por ejemplo, la población asiática tiene puntos de corte de niveles de la cintura completamente distintos de la población occidental, ¿no? Nosotros, de estos 4 puntos de corte, claro, veis que un paciente que tiene la cintura que le llega a la rodilla es muy difícil de medir. Es decir, que la cintura tiene su técnica. Que normalmente me cambian de personal de enfermería cada 2 por 3, cada vez que llega una nueva le enseño a medir la cintura para que cuando vaya a otro sitio la sepa medir, ¿no? Pero nosotros, aquí en España, de los 4 puntos de medida, hemos estimado en el consenso español de una medida por encima de la cresta ilíaca. Bueno, y así vamos a configurar lo que llamamos una obesidad ginoide y una obesidad androide, siendo la obesidad androide el prototipo de la obesidad mala. Hombre barrigón, hombre con riesgo cardiovascular, pero no solo es una obesidad de los hombres, también ocurre en las mujeres, este tipo de obesidad. Bueno, pues abandono la antropometría, que podría hablar mucho más, pero me voy a centrar en una técnica que se llama impedancia bioeléctrica. Todo el mundo, casi todos vosotros podéis tener, seguro que tenéis en casa una báscula que te dice el porcentaje de grasa. Eso es la impedancia bioeléctrica. ¿Qué es la impedancia bioeléctrica? Pues es una técnica que a mí me gusta que se pueda entender para que se pueda valorar. Es decir, la impedancia bioeléctrica, dentro del abanico de las grandes técnicas de composición corporal, es la técnica más sencilla, porque se puede incluso ver en una báscula. No es que trabajemos los profesionales con básculas de este tipo, sino con equipos más sofisticados.
pero es un modelo tricompartimental, como habéis visto al principio, doblemente indirecto. ¿Y qué es lo que hace la impedancia bioeléctrica? Pues va a distinguir la masa libre de la grasa y mide, por tanto, el agua corporal total. ¿Qué mide la impedancia? Mide agua. Agua. Porque el ser humano es una solución acuosa que está contenida en un cilindro irregular. Eso es realmente lo que somos, una solución acuosa. Con un 60% de agua que tenemos, la impedancia bioeléctrica lo que quiere medir es el agua. ¿Y qué es la impedancia? La impedancia es una corriente alterna que, metemos en un individuo, o sea, que transmitimos a un individuo y es recogido por otro de todo. O sea, nosotros metemos una corriente alterna y la resistencia que ofrece nuestro cilindro a ese paso de la corriente eléctrica, eso se llama impedancia. Es un valor eléctrico y esto es una propiedad. Pero como dije al principio, asumimos que el 73% de la masa libre de grasa es agua. Entonces, si tenemos esta propiedad y este componente, pues nosotros podemos calcular o establecer lo que es la masa libre de grasa. Y previamente hemos pesado a un sujeto y tenemos el peso. Y si conocemos la masa libre de grasa o hemos estimado la masa libre de grasa, ¿cómo sabemos cuál es la masa grasa? Pues restándola del peso. Eso es lo que hace la impedancia, ni más ni menos. O sea que parece, claro, esto tiene errores de dispersión. ¿Y qué pasa con las básculas que utilizamos en casa? Pues que están preparadas para población sana. Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto de una forma acertada? Pues utilizando ecuaciones específicas que son las que hemos desarrollado, pues los que nos hemos dedicado pues a trabajar en análisis de composición corporal. Yo, por ejemplo, pues he tenido que realizar ecuaciones en España para pacientes con obesidad, con anorexia nerviosa o con algunas patologías. Hemos hecho ecuaciones. ¿Y cómo hacemos las ecuaciones de impedancia? Las hacemos, estimándolas con un equipo o un análisis de una técnica de referencia más refutada, bien radiológica o bien densitometría doble fotón dual o densitometría que llamamos densitometría ósea, que ahora veremos. Este valor, lo dejo aquí, no lo voy a explicar, pero este valor Z durante muchos años se decompone. Z es la impedancia, es, digamos, la resistencia al paso de la corriente. Tiene dos componentes, resistencia y reactancia. Lo dejo aquí, porque hasta durante muchos años, yo incluido, pues hemos equiparado la impedancia a la resistencia y hemos desprezado a la reactancia. Claro, su error. Nos hemos equivocado durante muchos años. Ahora entraré un poco en materia. Hemos convertido la impedancia bioeléctrica en un laboratorio de composición corporal ambulante que puede caber en un bolsillo, pero que nos permite, a través de ecuaciones predictivas, pues establecer muchísimos valores y análisis de composición corporal en un sujeto, bien sano o bien patológico. Siempre estas ecuaciones están realizadas, estimadas con equipos de referencia y aplicadas a una población y una patología concreta. Así es como hemos trabajado hasta la fecha. Nosotros lo publicamos ya en el año 2006, un poco el modelo de predicción de ecuaciones predictivas con impedancia bioeléctrica. Y ahí veis que hay muchos equipos de impedancia, equipos que los podemos clasificar por la posición de los electrodos, etcétera. Es decir, ahí tenéis una impedancia que llamamos tetrapolar multifrecuencia en un paciente tumbado, y ahí tenéis el equivalente esta es una Tanita 101 de los años 85, que ha sido, digamos, el preliminar de las básculas que tenéis en el mercado ahora mismo, ¿no? Pero veis que también tenemos equipos de arco inferior, de arco superior, tenemos, aparte de los clásicos, tenemos también equipos como aquel que es un equipo para hacer un análisis de la impedancia a nivel abdominal. Tenemos equipos monofrecuencias, pero también tenemos barridos de frecuencia desde un kilohercio a un megahercio, es decir, que con un espectro amplio de frecuencia. Bueno, no voy a entrar en la parte física que eso supone, pero que son avances que nos permiten monitorizar el agua corporal total, por ejemplo, en una sesión de hemodiálisis o durante una anestesia.
y tenemos equipos espectroscópicos y equipos vectoriales. Aquí tenéis los equipos más modernos de análisis de composición corporal de impedancia bioeléctrica multifrecuencia, en este caso octopolares. Ahí tenéis, en este caso es una caza japonesa, Tanita, o una caza coreana, InBody. Nosotros hemos trabajado con ambos, y ahí tenéis un poco cómo es el modelo de trabajo en que hacemos y un poco el informe que elaboramos, que la verdad es que el paciente normalmente no entiende los informes, pero todo el mundo quiere tener un informe de este tipo, y lo que hemos añadido es un código QR para que el paciente luego en casa se asuste de lo que ve. No, realmente esto es una valoración de una impedancia con un InBody 770. Ahí tenéis un poco más del InBody. Bueno, y aquí podéis ver un poco el seguimiento de un sujeto a nivel de los distintos compartimentos corporales. Este es el informe del otro equipo, digamos de los equipos modernos de multifrecuencia. Esto es un poco la evolución de la impedancia. Una evolución que nos hace llegar a lo que es la espectroscopía, y es el análisis instantáneo y como si fuera una película de lo que ocurre en un sujeto. Es decir, que se tome un litro de agua y tú lo puedas ver, ¿no? Esto lo hacemos con impedancia, ahí lo veis cómo lo utilizamos, y tenemos también el modelo de Piccoli, que es el modelo de impedancia vectorial, donde lo que hacemos es representar la impedancia en un vector a través de un plot. Ahora os enseñaré cómo es, y es lo que utilizamos para saber en qué situación está un sujeto, y esto realmente nos sirve un poco para ver cómo es la evolución de un sujeto que hemos sometido a un tratamiento, o por ejemplo un paciente en un cáncer, o un paciente con terapia sustitutiva, que vemos un poco cómo varía la evolución del vector, ¿no? Bueno, pues la impedancia, pues es que digamos, es el equipo de moda, porque la veis por todos lados. El problema es que yo creo, y claro, yo lo veo desde el otro lado de la barrera, que no se hace un uso correcto de la valoración de estas técnicas, y ahora hay gente que se cree pues los valores que le dan cuando no están estandarizados para un sujeto, ¿no? Y es un tema de investigación importante. Por ejemplo, en el paciente con obesidad, la impedancia solamente está validada para un IMC por debajo de 35, cuando realmente en la literatura médica y científica pues hay cada vez más trabajo de impedancia usada en pacientes con IMC mucho más alto, que tienen también un margen de error alto. Bueno, no nos quedamos con la impedancia, es una de las técnicas. La siguiente es el DEXA. Yo tuve la oportunidad de formarme con un DEXA en densitometría ósea en el hospital hoy 12 de octubre, y de ahí tuve la inquietud de sacarle algo más de virtud al DEXA, de manera que cuando llegué a Ferrol tuve la suerte de, en un hospital nuevo, conseguirme un DEXA de cuerpo entero, y eso sí, me advertían que eso no servía nada más que para el hueso, que no servía para nada, pero el tiempo se equivocó, porque hoy día DEXA es la técnica de referencia para estimar no solo el hueso, sino la grasa corporal total. ¿Qué es el DEXA? Es realmente la densitometría de rayos X doble fotón dual. Yo aquí, como tengo a mi mujer que trabaja con DEXA hace 15 años, seguramente de esto sabe más que yo, sobre todo en la parte de hueso. Pero realmente a mí me ha servido para hacer análisis de composición corporal y tenerlo como técnica de referencia para realizar ecuaciones predictivas en poblaciones. Es decir, es la técnica que yo he utilizado para establecer ecuaciones hechas con impedancia en población española y en distintas patologías. Bueno, ¿qué es el DEXA? Pues realmente pues tenemos un aparato de rayos X con dos longitudes de onda que digamos penetran por el cuerpo entero y son recogidas, absorbidas por un detector que luego, a través de unos coeficientes de atenuación, diferencia músculo, hueso y grasa. Eso es lo que hace el DEXA. Pero veis que el DEXA pesa, porque lógicamente hacen un análisis de peso. Tú pesas a un sujeto en una báscula antes de meterlo en el DEXA, y luego estaría mal si tú, cuando le haces el cuerpo entero, no te ha medido lo mismo.
y no te ha pesado, simplemente ha pasado un barrido y te va a pesar. Diferencia con la impedancia bioeléctrica. El DEXA mide la grasa y mide el tejido, que es lo que llamamos tejido blando, y diferencia el hueso. No mide masa libre de grasa, sino mide tejido, grasa, hueso y peso. Entonces, ahí veis un poco las diferencias que tenemos con uno y otro equipo de medidas de composición corporal. Cuando analizamos los dos, realmente vemos que son complementarios. Uno y otra técnica, porque el DEXA, siendo una técnica de referencia, cada vez hay más centros que pueden disponer de estos equipos. No son equipos excesivamente caros y hoy día es, digamos, la técnica de referencia pues, más barata que podemos tener, digamos, para uso en muchos hospitales, ¿no? Ahí tenéis cómo la fuente emisora de rayos X pasa por debajo del sujeto que está tumbado en una camilla y va pasando. Hay distintos tipos de DEXA, lineal o en abanico. A mí me gustan los lineales porque emiten menos radiación. Una vez que son absorbidos por el cuerpo, la radiación emitida es atenuada y recogida por un detector y la vemos en una pantalla convertida en los píxeles en medidas de composición corporal. Esto es el DEXA. Ahí tenéis distintos equipos que tenemos en el mercado y aquí tenemos la evolución actual del DEXA. Esto es un IDEXA. Es un IDEXA, veis que es una camilla que está preparada para sujetos ya de 210 kilos más bajita, es decir, porque estos de 210 kilos no se pueden subir en una camilla muy alta, pero ya tiene un área de exploración de 1,20 m para poderlo medir, porque yo hasta cuando he trabajado con obesos a veces he tenido que dividirlo por la mitad y medir medio y luego el otro medio. Entonces ahora con estos equipos se puede y podemos ver como un sujeto que parece que pesan lo mismo pero no son iguales. Ahí veis que perfectamente solamente la imagen te diferencia que no son iguales y te sirve pues para ver la evolución, por ejemplo, de esta es una paciente sometida a cirugía bariátrica y vemos el evolutivo en composición corporal es un ejemplo de la paciente en cirugía bariátrica con los distintos componentes que podemos ver. Incluso hoy hemos evolucionado a medir con el DEXA la grasa visceral, es decir, la grasa intraabdominal, que es un parámetro clínico de especial interés también para nosotros. Bueno, y el BOPOS, para el que lo tenga, en España hay 4 o 5 equipos BOPOS, pero el BOPOS viene a sustituir a esto, a la densitometría hidroestática, que es como se medía la grasa como técnica de referencia hace unos años. Esto se basa en el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un volumen hacia arriba igual al contenido del peso que lo contiene. El principio de Arquímedes, que servía para medir la densidad y calcular la grasa. Y era la técnica de referencia medir la grasa. Claro, había que tener, la gente que se dedicaba a esto tenía que tener una piscina y tener la capacidad de bautizar a un individuo para hacerlo. Yo no he tenido nunca esto. Pero el BOPO es la misma sistemática, pero se llama plestismografía por intercambio de aire. Esta máquina hace lo mismo que el principio de Arquímedes, pero es a través de un intercambio de aire y es un parámetro también de referencia para medir la densidad. No me gustaría tener un BOPO, pero he podido trabajar con él en la Universidad de Santiago, donde sí que tenemos uno, en el laboratorio de composición corporal. Y las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen son un complemento de la medida de la distribución regional de la grasa y del músculo. ¿Por qué? Están en auge. Porque ¿quién no tiene un TAC? De un TAC, de un corte de L3, L4, de un TAC sacamos lo que queramos. Es decir, yo empecé a trabajar con el TAC, estos son datos nuestros, del grupo nuestro, pero si veis aquí los colores en verde, azul y rojo, veis que estos son 2 barrigas, pero se ve claramente que aquel individuo tiene chicha. Esto se llama chicha, grasa subcutánea. Y este individuo, ¿dónde tiene la grasa? Intraabdominal. Esto es grasa que llamamos visceral, grasa mala, pero tiene la misma cintura. Luego la cintura aquí
no discrimina. Entonces, digo, hay que trabajar con el TAC para hacer ecuaciones predictivas que validen, digamos, la cintura, es decir, no quedarse con el valor antropométrico de la cintura. Y estas imágenes que nosotros hicimos, desarrollamos este programa, que, bueno, ya lo publicamos en el año 2010, es un programa que se llama Obesum, con un compañero físico que hizo la tesis conmigo sobre este tema. Hoy día se están desarrollando programas mucho más semiautomáticos que nos permiten. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahora un análisis con TAC de puntos de corte en cáncer de colon, con el cribado poblacional que se está haciendo en Galicia para establecer, digamos, medidas de salud y pronóstico a través de los TAC. Luego el TAC no solo servía para medir, digamos, el análisis de la grasa corporal, sino que tiene otras funciones en el futuro mucho más interesantes, ¿no? Incluso la ecografía. La ecografía no se ha conseguido desarrollar mucho como técnica de composición corporal porque es una técnica parcial. Mide grasa y todo el mundo ha asimilado la ecografía para medir el grosor de los pliegues. Es decir, si no lo puedes medir con el caliper, mídelo con el ecógrafo que te equivocas menos. Hasta ahí se ha hecho con ecografía. No se ha hecho mucho más. Los canadienses han desarrollado un sistema en Edmonton, que es un sistema que es resonancia magnética. Es una resonancia magnética coronal. Veis que un individuo te lo pueden cortar coronalmente de arriba abajo y pueden hacer un análisis de composición corporal tremendamente valioso, pero también caro, ¿no? Pero bueno, esto se está desarrollando y nos permite obtener unos datos. Yo no he podido trabajar con esto, sí que estoy suscrito hacia un newsletter y me mandan toda la información, pero es un tema de desarrollo futuro, ¿no? Pero hemos estado hablando mucho de grasa y el músculo. ¿Qué somos nosotros sin músculo? Nuestro músculo, el músculo y la grasa son los dos órganos endocrinos más importantes. Del músculo conocemos todavía muy poco. Conocemos muy poco, pero interviene en todo. De hecho, el secreto de la longevidad está en el desarrollo físico. Sin desarrollo físico una persona vive mucho menos. Y además, la gente que tiene patologías crónicas o patologías graves, primero enferma del músculo. Luego, hoy día cada vez vemos más deterioro muscular, que es lo que llamamos sarcopenia, y utilizamos las técnicas de composición corporal y los criterios de desnutrición para valorar el músculo. Esto lo hacemos y tenemos nuestros consensos para valorar, digamos, la fuerza muscular, y realmente este es un tema de desarrollo creciente en los últimos años. A modo de resumen de lo que es a día de hoy el análisis de la composición corporal, yo me quedo con que la antropometría, las circunferencias, incluida también la antropometría, y la impedancia son las técnicas más asequibles para cualquier profesional. No solo nosotros, porque esto no es solo de nutrición, sino que con cualquier especialidad este soporte es un soporte necesario. Pero la pregunta es la siguiente: ¿esto es suficiente? ¿Esto es suficiente? Es decir, ¿esto es todo muy teórico? ¿Sirve para algo todo esto que hacemos? Este análisis de composición corporal. Bueno, en los últimos años hemos intentado hacer un cambio conceptual, que el análisis de composición corporal hay que tenerlo asumido, pero tenemos que ir mucho más a nivel de calle y de conseguir saber de lo que es la composición y la función de los tejidos. Y por eso hemos evolucionado a este análisis que es Morphofunctional Assessment, es decir, que es valoración morfofuncional. En este sentido, pues bueno, esto es un poco una línea de trabajo de los últimos años, donde estamos intentando recopilar con muchos autores distintas obras para, digamos, enfocar el análisis de la valoración morfofuncional en la práctica habitual clínica. Y creo que esto ya no es ni siquiera de profesionales médicos. Yo doy clases en enfermería y desde luego este es un objetivo básico, que ahora mismo la enfermería, la titulación de grado dentro de las competencias de enfermería tiene la valoración de estado nutricional, y realmente intento implicarles el concepto ya no
que dije antes de composición corporal, sino ir a un sistema mucho más sencillo, pero más aplicable a la clínica. ¿Qué es la valoración morfofuncional? Es aglutinar el conocimiento de la grasa y del músculo y la función de ambos. Y para ello, aparte de los parámetros clásicos, nos vamos a valer de una utilización distinta de los modelos que hemos enumerado. Es decir, no solo la historia clínica, sino también la fuerza de prehensión, los datos de laboratorio, la impedanciometría, la ecografía y los test funcionales. Vamos a ver. Esto es lo que hemos tenido siempre. Nosotros, ya no digo cualquier especialista en endocrinología y nutrición, cualquier médico tiene pues un peso, una talla, una cinta métrica, y en algunos países, no en España desgraciadamente, no tienen encima de la mesa un dinamómetro, que para mí es vital que en vez de darle la mano a un paciente le diga apriete aquí, porque enseguida te vas a dar cuenta de cuál es la situación funcional de ese sujeto. Desde nosotros en mi servicio, desde luego, tienen un dinamómetro en la mesa, cada uno de ellos, que en cuanto conseguí dinero de investigación, les puse un hammer a cada uno encima de la mesa y digo, esto es lo que hay que tener en todas las consultas, porque es, digamos, ya te das cuenta de dónde está el sujeto, nada más verlo, ¿no? Bueno, y hemos introducido la ecografía. ¿Por qué la ecografía? Porque la ecografía está al alcance de todos, no es privilegio de los radiólogos, sino todos los médicos vamos a sustituir casi el fonendo por el ecógrafo. Y empezamos por la impedancia. ¿Veis una palabra? Electrocelgram. Este título, esto lo hemos registrado. Porque hemos dicho, antes dije que con la impedancia nosotros pues medíamos ecuaciones, estimábamos, pero nos hemos olvidado de que un parámetro que es la reactancia, es decir, ese valor pequeñito que despreciábamos, ni más ni menos que expresa la salud de las células. Porque esa corriente eléctrica que nosotros transmitimos al ser humano, al cilindro, choca con las membranas celulares. Esas membranas celulares contribuyen muy poco al valor de la impedancia, pero actúan como condensadores, son como un condensador eléctrico. Tengo a mí un cuñado aquí que sabe de eso mucho, de lo que son los condensadores, y ese condensador realmente nos va a dar el valor de la membrana. Cada vez tenemos más importancia. Hemos trabajado, por ejemplo, en COVID. Nosotros hemos hecho un estudio desgraciadamente, en 106 pacientes que salían de la UCI con COVID, y a través del cálculo de los valores crudos de la impedancia, pues hemos podido establecer con un porcentaje de un 98% la mortalidad de los pacientes. Es decir, que esto realmente le da un valor a la impedancia. Entonces, equiparamos la impedancia moderna a lo que sería un electrocardiograma, pero no del corazón, sino de las células. Electrocelgram. Ahí tenéis los equipos que utilizamos ahora. Son equipos siempre con el paciente tumbado. Tenemos equipos monofrecuencias con el paciente tumbado, y ahí medimos la resistencia, que es inversamente proporcional al agua, la reactancia, que es directamente proporcional a la masa celular, y el valor que los une, que es el ángulo de fase, como un valor predictivo, como la temperatura de un sujeto. Este tiene fiebre, estamos acostumbrados a valores crudos en medicina, pues este es un valor crudo, pero es un valor crudo que te da la salud celular. Te dice cómo está la célula. Y aquí, con esto hemos evolucionado con la impedancia. Aquí tenéis la expresión vectorial. Cuando nosotros representamos en un plot la reactancia partido por la altura, y en el otro eje la reactancia partido por la altura, o sea, reactancia y resistencia partido por la altura, y transmitimos el valor en un vector, vemos según dónde esté el vector, con estas elipses, que son las elipses de la población, vemos dónde está situado. Por ejemplo, los sujetos a la izquierda son los que tienen más masa muscular. Los sujetos a la derecha son los que tienen menos masa muscular. ¿Dónde estaría situado un atleta? Aquí. Un obeso, aquí. Un caquético, aquí. Una anorexia, aquí. Uno que está aquí. Cuando lo ves, le queda poco. Es decir, que lo tenemos perfectamente clasificado a través de la impedancia. Y luego vemos la otra faceta, que es la hidratación.
La hidratación, más fluido, menos fluido, más fluido. Y es como, de una forma sencilla, valoramos esto. Recientemente hemos, digamos, hecho esta expresión gráfica de integrar la impedancia en sus valores crudos dentro de lo que es la práctica clínica y, digamos, incluirla en multitud de patologías para obtener un un endpoint, de tal forma que el valor crudo del ángulo de fase es un valor que tenemos que introducir en nuestra práctica diaria, en nuestras historias clínicas, para valorar el pronóstico y situación vital de un paciente. Y el segundo aspecto es la ecografía. ¿Por qué ponemos ecografía nutricional? Pues mira, hemos registrado este nombre y hemos creado una forma de medir todo el mundo con ecografía los mismos valores y en el mismo sitio. ¿Por qué? Pues medimos, por una parte, el músculo, y se pueden elegir muchos músculos, pero hemos elegido porque es más asequible y con cualquier ecógrafo, incluso los portátiles, podemos medir el recto anterior del cuádriceps en el tercio inferior, que es el músculo el que te da, el que necesitas para levantarte de una silla. Vamos, este recto anterior del cuádriceps, aquí tenemos el fémur, el recto anterior del cuádriceps, medimos el área, medimos el eje de la fuerza, medimos el eje X y con estos valores tenemos, digamos, ya estudios y puntos de corte poblacionales y en relación con distintas patologías, en distintos estudios que estamos realizando en estos momentos a nivel español. Y esto nos ha permitido a nuestro grupo pues posicionarnos a nivel internacional pues de una forma muy destacada, que nos están copiando un poco el sistema de valoración de la medida. También medimos la grasa subcutánea por encima de la parte muscular. Aquí veis, por ejemplo, cómo medimos. Aquí veis, por ejemplo, una imagen ecográfica, pero si uno mira lo que hay dentro, ves aquí cositas blancas, cositas grises. Eso es como el carnet de identidad de una persona, ¿eh? Nosotros aquí podemos saber mucho. Infiltración, grasa, podemos saber, esto es una marca que estamos intentando automatizar para que el valor no sea un valor solamente de medida, sino que tenga un valor, digamos, de función del músculo, que nos permite ver los cambios evolutivos a través de una terapia nutricional, médica o de otro tipo. Y la segunda parte de la ecografía nutricional es la medida a nivel del abdomen, en el punto medio entre el ombligo y el apéndice cifoide. Medimos fundamentalmente la grasa superficial, la grasa profunda y esto que veis aquí, que es esto que hay aquí, que es la grasa preperitoneal. Esto se llama la ventana preperitoneal. Cuando uno se asoma ahí y ve un pegote de grasa aquí, malo, porque este es un paciente que generalmente, si no es diabético, lo va a hacer y tendrá otras complicaciones asociadas digamos, a su patología. Pero también en la desnutrición es un parámetro importante. Integrar la impedancia y la ecografía nutricional nos sirve de apoyo, pero no hemos completado la función. Tenemos que, aquí tenéis un poco la imagen, cómo medimos la grasa preperitoneal, no hemos completado la función simplemente con la dinamometría, que en algunos países, por ejemplo en Colombia, es obligatorio en el sistema de salud, o sea, realizar dinamometría a todo sujeto. En España no, pero la dinamometría es un parámetro sencillo. Nosotros utilizamos el HAMR, que es este equipo, hay muchos más, pero ¿por qué utilizamos el HAMR? Porque tenemos validados los puntos de corte en población española. Entonces tenemos realmente pues este valor de por encima de 27 en el hombre, 16 en la mujer, el sujeto está bien. Entonces, simplemente con este parámetro muy fácil de medida sabemos, digamos, la fuerza muscular, ¿no? Y estas son las pruebas funcionales, pruebas que utilizamos. Bueno, hay muchas pruebas. Nosotros las que más utilizamos, porque son las más fáciles de hacer en la práctica clínica, es el Start and Go, que es sentamos a un sujeto en una silla, le decimos, ponemos una línea en 3 metros, levántase hasta la línea y venga hasta aquí y contamos el tiempo. Esa es una, y la otra es
sentadillas sin ayudarse de los brazos durante 30 segundos. Pruebas de función que nos sirven de complemento para hacer una valoración morfofuncional. Le llamamos a esta técnica valoración morfofuncional. Aprende a hacerla y hágala en 13 minutos, porque es lo que dispone un médico más o menos para hacer una medida. Y tenemos que acostumbrarnos a hacerla, lo hemos hecho en nutrición y ahora lo estamos haciendo en patología metabólica, que es lo que llamamos enfermedad metabólica crónica adiposa. Y bueno, yo tampoco quería cansaros mucho, me pidieron que acotara el tiempo y además, como aquí hay público de todos los... No todo el mundo es sanitario y tal, pero probablemente sea mucho más interesante pues resolver algunas dudas, algunas preguntas. Yo, pues bueno, trabajo allí, en un hospital muy bonito. Este era el antiguo, era el hospital de Marina, es un hospital conceptualmente muy bonito, que ha sido absorbido por el Hospital de la Seguridad Social, pero aún contamos con un edificio que es el edificio Novoa Santos, que también está asociado al complejo hospitalario. Yo no sé si he tenido suerte o no, pero desde luego en mi servicio no se cumple la paridad. Yo soy el único varón, pero se me ha olvidado colocar una foto más moderna, porque recientemente, desde hace 2 meses, se ha incorporado otro varón más, con lo cual ya el sistema de paridad, aunque sigue desbalanceado, pues está escorado hacia el lado femenino. Y pues nada más, yo siento que este es un tema tarugo, es un tema complejo, pero me pidieron que hablara de esto, me he dedicado a esto y alguien tenía que dedicarse a esto, ¿no? En realidad, puedo decir que durante muchos años yo, trabajando en composición corporal, he sido muy incomprendido, porque se lo contaba a mis compañeros y mierda, esto que haces tú. Pero recientemente otro compañero mío, al que yo quiero casi como un hermano, de Málaga, me recogió el guante y ha tenido, digamos, yo le llamo el profeta, ha tenido la virtud de expandir el concepto de la valoración morfofuncional en España e internacionalmente. Hoy día José Manuel es aclamado por todas las especialidades: geriatría, nefrología, cardiología, pediatría, en distintos países europeos y americanos y asiáticos. Entonces, y realmente tengo, digamos, un poco el orgullo de haber sido por lo menos el precursor de los que hoy día van a transmitir este concepto de valoración morfofuncional a la práctica clínica como, digamos, parte avanzada de lo que hemos hecho siempre, que es la valoración de la composición corporal. Y yo, por mí, pero vamos, por mi parte, si lo tienen a bien, desde la academia, pues queréis alguna pregunta, pues no hay problema, como vosotros digáis. Si alguien quiere hacer una pregunta o hacer un comentario o algo, tenemos un poco de tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí se me ha abierto un mundo nuevo en la medicina. Yo no estaba muy al tanto de la importancia de esto. Es una parte de la medicina que quiere servir de complemento para distintas especialidades. Es decir, que cuando lo descubre un cardiólogo, hemos tenido pues recientemente pues colaboraciones con cardiólogos, con nefrólogos, que cuando han descubierto esto, dice esto, y ginecólogos, por ejemplo. Ginecólogos han comprado el concepto, porque el ginecólogo además es una persona que sabe mucho de ecografía. Para el ginecólogo trabajar con esto no tiene mucha ciencia, porque no pretendemos hacer el tema difícil, lo que pretendemos es hacerlo fácil, y pretendemos que esto esté al alcance de cualquier profesional. Es decir, ni siquiera dietista, enfermería, es decir, que tú puedas, digamos, automatizar la medida y correlacionarlo, digamos, con las medidas poblacionales. Eso es lo que pretendemos. No tenemos ningún afán de exclusividad en este aspecto. Sí, por lo menos algún concepto pues ha cogido. A mí me salen unos numeritos aquí que ya me van a empezar a sonar de algo. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena.
exposición. Muchas Y este gracias. es un recuerdo de esta conferencia, que es el cartel que hemos fabricado. Muchísimas gracias. Estos no cumplen los estándares. No, pero no pasa nada. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. La Real Academia de San Romualdo agradece a autoridades, a los compañeros académicos y a todos ustedes, señoras y señores, la presencia en este acto. Les anuncio que el próximo acto que tendremos será una sesión solemne de ingreso como académica de número de nuestra compañera doña Macarena Bustamante Álvarez, que va a hablar en el discurso de ingreso sobre el artesanado textil en Hispania, y será contestado por doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Esto será el próximo martes, día 7 de noviembre, a la misma hora, a las 19:30, y están todos ustedes invitados. Y se levanta la sesión. Muy bien.